presentación. Listo. Ok, bueno, vamos a pasar a ver lo que viene siendo nuestra página de Ubuntu, bueno, nuestro servidor. Aquí ya, por ejemplo, yo ya me ando logueando para entrar al servidor y que podamos seguir viendo los comandos adicionales. Ok, así se llama mi servidor. Ándale. J. Gerardo. El nombre de mi servidor así está como Server MX. Y entramos. Entonces, ahí está nuestro acceso de entrada a nuestro servidor. ¿Sí? Como les había dicho yo el día anterior, aquí les aparecen algunos enlaces de lo que viene siendo algunas páginas recomendadas que pueden ustedes visitar para conocer un poquito más sobre el Ubuntu Server, en el cual, por ejemplo, pues está la documentación de Ubuntu y otras cosas más como, por ejemplo, creo que es su documentación sobre la administración del sistema operativo. Pero pues ahí está el enlace help.ubuntu.com para que conozcan un poquito más sobre los comandos. Ahora bien, vamos a tener nosotros lo siguiente. Ya estuvimos viendo el uso de algunas instrucciones. Me voy a pasar previamente a una ventana en la cual nosotros tenemos un manual que voy a compartir con ustedes. Dejen cambio, Andrés, así se ve muchísimo mejor. Esto que ven ustedes aquí es ni más ni menos que la estructura de directorios que tiene un sistema operativo Linux, ¿sí? Tenemos nuestro directorio raíz, el cual reconocemos por la diagonal. Hagan de cuenta, por ejemplo, en Windows, cuando ustedes ven el prompt en el CMD, pues el directorio raíz es el que está directamente hacia la diagonal, nomás que es una diagonal invertida. Le vemos C, dos puntos, diagonal invertida. Ese es el directorio raíz. Y a él se le van montando los demás carpetas o directorios. La de archivos de programas, la de usuarios o users, se carga la de Windows y todos los demás directorios que en determinado momento se vayan a crear. Bueno, pues aquí esta es la estructura de directorios con las cuales contamos nosotros en Linux. ¿Cuál es más o menos, a grosso modo, lo que nos vamos a topar ahí? Bueno, pues entre las cosas que tenemos está el directorio que va a contener los programas ejecutables, ¿sí? El directorio bin. El boot es donde van a estar todo lo que tiene que ver con el arranque del sistema. Es prácticamente una de las particiones, bueno, no una de las particiones, sino uno de los sectores de la estructura del sistema de archivos de los más importantes, ¿sí? Luego tenemos una carpeta que contiene todo aquello que tiene que ver con nuestros dispositivos. Todo lo que pueda tener con drivers o con daemons, como a veces le llaman ellos a cierto software que controla dispositivos. Otros ficheros y directorios pues están en el etc. En el home es algo así como un directorio tipo users en Windows. O sea, en el users, ahí están colgados en Windows todos aquellos usuarios que tienes, ¿sí? Y de ahí parten los directorios, por ejemplo, lo que es documentos, lo que es pictures o imágenes, lo que es video, lo que es música, todos los directorios que habitualmente están colgados de lo que es nuestra carpeta personal en Windows, pues esa semejanza a lo que tenemos aquí. Aquí en Home vamos a tener los directorios de trabajo de los usuarios. Si yo aquí a Linux le doy para listar el Home, pues casi no me va a salir nada porque solamente tengo un usuario, que es el usuario que tengo yo como administrador del sistema. Contamos, por ejemplo, una carpeta que son librerías, otra carpeta en donde se montan todos los dispositivos,
cuando tú das de alta una USB, cuando das de alta, por ejemplo, un disco duro, un portátil, un CD, todo eso se va a montar aquí, en esta carpeta que se llama media, ¿sí? Así por el estilo, ¿sí? Luego tenemos por ahí otras carpetas que son menos llamativas, pero de entre ellas contamos, por ejemplo, una carpeta que se llama TMP, que es la carpeta temporal, ¿sí? Entonces, y adicionalmente a esa contamos con carpetas en donde tenemos archivos de sistema, manuales y pues bueno, es un espacio en donde se almacena información que en determinado momento es de uso general para todos los usuarios. Dentro de otros que se manejan está la root, que también es importante porque en ella está todo lo que son contenidos de la administración del sistema Linux. Y PROC, que es aquella en donde está todo aquello relacionado con el kernel, con el mero núcleo del sistema operativo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. Esos son los directorios que tenemos en la estructura de nuestro disco duro de Linux. Entonces, vamos a hacer un intento por ir navegando algunos de esos directorios para que los vayamos identificando. En algunos vamos a encontrar infinidad de archivos, en otros no tanto. Por ejemplo, en el home, como les comento, no vamos a tener mucho. Pero esta estructura de archivos es muy interesante porque gracias al hecho de que se manejan así los directorios, es que en ocasiones, por ejemplo, si hay una actualización de Linux, a diferencia de lo que haces en Windows, tú puedes actualizar de una distribución a otra y tus archivos te los deja intactos, no los toca. Puedes cambiar la distribución, puedes cambiar la versión, pero tus datos están en un espacio totalmente reservado, aparte. Incluso puede llegar a ocurrir que cambias de versión de Linux y no necesites ni siquiera reinstalar programas. Los programas siguen trabajando perfectamente bien. ¿Por qué? Porque donde se instalan los programas, los ejecutables de los programas, sus librerías y todo, nada tienen que ver a veces con la estructura de lo que tienen que ser los archivos del sistema operativo. ¿Sí? Entonces, pues eso es una maravilla porque no andamos haciendo malabares de a ver dónde respaldamos nuestra información para poder darle un buen mantenimiento a nuestro equipo a nuestro sistema operativo. ¿Sí? Bueno, pues aquí vamos a ir con algunos comandos ya conocidos por nosotros desde nuestra clase anterior. Tenemos el PW. El PW es el que te sirve para conocer en qué directorio te encuentras. Si en determinado momento no tienes un prompt o no se te está mostrando ahí en la línea de comandos en qué directorio estás, tú nomás das un PWD y en ese momento vas a saber dónde te encuentras. Como dice aquí, muy útil cuando estamos perdidos. Y es que son tantas las ramificaciones que hay en los directorios que de vez en cuando es necesario eso. El ls, que viene siendo el comando que utilizamos para listar el contenido de un directorio, listar qué archivos hay, qué carpetas hay, cosas por el estilo, ¿sí? Hay algunas otras variantes de este ls, que son, por ejemplo, el guión medio A, guión medio L, guión medio H, cosas por el estilo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cuáles son esas variantes que podemos ver aquí. Si tú utilizas ls con el guión medio A, lo que va a ocurrir es que te va a mostrar todos los archivos existentes, inclusive archivos de sistema y archivos que están habitualmente ocultos. Con ls-medio L, lo que haces es un listado detallado, ¿sí? Que te incluye inclusive las fechas de última modificación de los archivos, el tamaño de los mismos, cosas así por el estilo, ¿sí? Entre otras tantas más, ¿sí? El CD o CD, que ya lo vimos también el día de ayer, que te permite navegar entre los archivos.
Con CD tú, por ejemplo, te puedes ir directamente al directorio raíz o puedes salir de un directorio o entrar a otro directorio más interno. Entonces, este CD es muy a semejanza del CD que nosotros acostumbramos a utilizar en MS2, ¿sí? Ok. Bueno, aquí inclusive vienen algunos ejemplos y viene inclusive, fíjense esto, mkdir. Mkdir es un comando que te permite a ti crear directorios. Aquí te ponen un ejemplo. Tú vas a crear, tú tienes un directorio llamado home, diagonal Luis José, que es donde pues a lo mejor vas a tener tus archivos y lo que sea, y tú vas a crear toda una estructura de directorios. En uno vas a crear una carpeta para documentos, en otro una carpeta de escritorio, en otro una carpeta de imágenes, otro una carpeta música, y también tienes otras carpetas muy personales, como por ejemplo esta de matemáticas. Pues esta máquina de matemáticas haces un mkdir y creas adentro una carpeta que se llama curso-01. Después te puedes meter a curso-01 con cd curso-01 y ya estando en ese directorio, tú le puedes decir make dir álgebra. Se va a crear una carpeta adentro de curso-01 llamado álgebra. Igual puedes crear una llamada análisis, otra llamada física u otra llamada informática. Y así puedes crear tantos directorios como tú quieras, ¿sí? Y es algo que se puede hacer sin mucho problema y puedes ir creando esta estructura. Aquí tú vas viendo, por ejemplo, cómo en el prompt van haciendo todos esos comandos, mkdir, crean un directorio y luego se meten en él con medio del comando cd, por ejemplo, aquí lo vemos, cómo va entrando. Luego ya adentro crea otro directorio y así se la lleva. Entonces, esos comandos son los que en determinado momento puedes utilizar tú aquí en tu Ubuntu, ¿sí? Ahí tenemos, le damos pwd. ¿Y para qué nos dijimos que nos iba a servir el pwd? Conocer el directorio donde estamos. Exacto, conocer el directorio en donde estamos. Por lo pronto ya sabemos que uno no está dormido. Ok, entonces ahí yo le doy pwd y lo que a mí me va a aparecer es precisamente en qué directorio nos encontramos. Si se fijan, aquí me dice home J. Gerardo. Ese es el directorio. Si yo le doy aquí ls, vamos a ver qué pasa en el momento que yo le dé ls. ¿Qué dijimos que era el comando ls? Listar el contenido del directorio. Exacto, vamos a listar el contenido que tengamos en ese directorio. ¿Qué va a incluir ese contenido? Va a incluirte archivos, va a incluirte directorios, inclusive te puede incluir ciertos links o enlaces. Así como en ocasiones en Windows podemos crear unos iconitos de acceso directo. Esos son muy habituales que a veces los creamos en nuestro escritorio de Windows. Pues bien, en Linux puedes crear archivos que son enlaces a otros archivos, ¿sí? Entonces, si yo doy aquí ls, ups, no encontré nada. ¿Por qué? Porque mi carpeta está vacía. No tengo archivos, por eso es que no encuentro nada. Pero ¿qué tal que yo aquí me doy a la tarea de crear directorios, ¿sí? Imagínate que me pongo mkdir y voy a crear un directorio que se llame física, ¿sí? Con mkdir yo puedo crear un directorio. Ahora lo que quiero que veamos es lo que pase a continuación. Mkdir física, le doy enter y pues ya le dimos enter. El prompt vacío como si nada hubiera pasado. Vamos a crear otro más. Ahora voy a crear uno que se llama mkdir ciencia. mkdir ciencia. ¿Sí? Voy a crear uno que se llama mkdir química. Enter. Ahí ya creé yo 3 directorios. Ahora,
Si volvemos a repetir nuestra instrucción ls, ¿qué va a pasar? Acuérdense que con las flechas de cursor, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, ustedes pueden navegar entre los comandos que previamente ya escribieron. Entonces yo con las flechitas estoy poniendo de nuevo ls y ahora doy enter. Y si se fijan, a diferencia de lo que ocurrió hace rato, ahora sí me está apareciendo los 3 directorios que pude crear. Aparece el directorio ciencia, el directorio física y aparece el directorio química. En un color así azul medio gachón, pero pues bueno, esa es la manera en cómo está poniendo, diferenciando los directorios Ubuntu Server, ¿sí? Ahora bien, ¿con qué comando, por ejemplo, me puedo meter al directorio ciencia? Con CD, ¿no? Exacto. Le pondríamos cd ciencia. Ahí está, cd ciencia. Y fíjense cómo el prompt, o sea, el prompt es la línea esta que tenemos nosotros aquí al lado. El prompt ya cambió. En lugar de que sea solamente mi nombre de usuario con el nombre de mi servidor, o sea, jgerardo@servermx, ya me aparece diagonal ciencias. Quiere decir que ya estoy dentro del directorio. Si yo doy aquí un pwd, ups, se me cerró mi ventana. Ok. Si yo doy aquí un pwd, me va a aparecer en qué carpeta me encuentro. En la home, diagonal jgerardo, diagonal ciencia. Ese es realmente el directorio tal y cual existe desde la raíz de mi sistema de archivos, ¿sí? Entonces, igual yo podría ahí en ciencia ir creando nuevos directorios. Imagínense, por ejemplo, que ahí yo creo un MKD, no sé, biología tal vez, ¿sí? Por poner un ejemplo. MKDIR biología. Entonces, si le doy ls, ahí está la carpeta de biología ya creada. Ahora bien, en lugar de meterme ahora a la carpeta de biología, lo que voy a hacer es que me voy a salir. Le voy a dar cd 2 puntos. Entonces, voy a salir de la carpeta de biología, voy a salir a la carpeta ciencias y así de alguna manera termino regresando a mi carpeta de usuario, jgerardo. Si yo, por ejemplo, doy otra instrucción como lo que es du, que ya la utilizamos el día de ayer, con du nos va a aparecer todo el ramaje de directorios que hemos creado. Por ejemplo, tenemos el directorio de ciencias y ahí nos aparece dentro la carpeta también de biología que está dentro de la de ciencias. Y junto con ciencias al mismo nivel están los otros directorios como es el de física y el de química, ¿sí? Entonces, pues así es como se queda. Podemos también crear archivos. Vamos a ver si podemos crear un pequeño y bizarro archivito. Ahí estoy yo, por ejemplo, en el directorio jgerardo, ¿sí? Y le voy a poner aquí du. Ups, necesito cambiar a otro teclado. Permítanme, déjenme ver a ver si me funciona. Híjole. Veamos. Bueno, ahí está du y vemos el directorio de u. Déjenme ver si puedo crear un archivo desde ahí. No me va a dejar. Necesité haberme pasado a teclado americano.
para sacar mi, mayor que menor que, pero ahorita lo arreglamos. A ver, ¿y qué, jóvenes? ¿Los demás ya se durmieron? Que nomás Williams lo ve a contestar. Se me hace que les voy a empezar a preguntar, a ver si es cierto. Veamos. Bueno, aquí, ahora sí. Veamos. Ok, bueno, no me está apareciendo un carácter que iba a necesitar para un ejemplo. Bueno, no lo podemos saltar, no hay mucho bronca con ello. Hay ciertos editores que en ocasiones podemos manejar en los programas. Por ejemplo, estoy utilizando este BI, es un como editor de texto. Yo puedo estar agregando texto. Les voy a explicar de nuevo cómo entramos ahí. Permítanme nada más un momento, insertar. Ok. Hay algunos editores que podemos inclusive manejar dentro de Ubuntu. Uno de estos es precisamente BI. BI te permite capturar texto así plano totalmente, pero hay otros editores que inclusive te permiten manejar secuencias de control y cosas así por el estilo. En particular, esto, por ejemplo, te puede servir en ocasiones también para checar ciertos archivos que están dentro del sistema. Pasa algo bien interesante, y que uno a veces no cree que las cosas puedan llegar así. Mientras nosotros pensamos en ocasiones que todo lo que son las configuraciones de los equipos dentro de un sistema están almacenadas por decir, en alguna base de datos o algo por el estilo, por increíble que parezca, la información se almacena en archivos de texto plano. ¿Sí? Así de plano, o sea, en lugar de que toda la información esté almacenada en formatos binarios o cosas por el estilo, que no puedan ser tan fácilmente accesibles ahora sí que como quien dice, por el resto de los mortales. Linux tiene la costumbre, inclusive que es algo que ya trae desde su sistema operativo modelo, que fue Unix, que la mayoría de la información que contamos con ella está almacenada en texto plano. Tú puedes en determinado momento acceder a ciertos archivos de configuración y le das, por ejemplo, BI y vas a poder acceder al contenido. E inclusive algunas configuraciones las puedes tú corregir o las puedes tú manipular directamente trabajando en lo que viene siendo
un archivo de texto, ¿sí? Ok, entonces, es algunas de las maneras en que de repente, nos podemos topar, ¿sí? Y, pues bueno, eh, eso era eso en determinado momento nos puede ser de mucha utilidad, sobre todo cuando a veces tenemos nosotros que meter mano en configuraciones. Por ejemplo, no siempre nos vamos a encontrar dispositivos que cuenten con drivers para Linux, ¿sí? Entonces, sí va a llegar ocasiones en que te topes con que debes de hacer una modificación a algún archivo de texto de las configuraciones. Y pues la mejor manera que tienes para hacerlo es precisamente entrar en ese editor de texto, modificar parámetros o lo que llegues a necesitar y posteriormente a eso, pues simple y sencillamente tú te sales y ya una vez afuera, entonces sí, ya ejecuta uno un cierto comando, lo que sea, y ya nos podemos nosotros salir, ¿sí? Ok. Vamos a, déjenme nada más ver si. Ay, el V ya cambió sus comandos. Antes usabas signo de interrogación y te salías de los archivos. Pero estoy viendo que ahora ya no es precisamente así. Entonces, déjenme probar con WQ o más bien ponerle nombre de archivo. En fin, ya me trabé. Así pasa cuando ya tiene unos rato que no entra uno a ciertos comandos. Ok, bueno, les voy a compartir otra pantalla. Déjenme ver, ok. Ya se le fue la luz a Williams. Bueno, entonces déjenme compartirles aquí la pantalla de... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá. Ok. Aquí tenemos visualización de archivos. Aquí vamos a ver distintos comandos que existen y con los cuales se pueden visualizar ciertos archivos. En ocasiones, por ejemplo, nos vamos a topar archivos de texto que son enormes, grandísimos, por ejemplo, archivos de bitácora, y es un martirio tratar de visualizar todo el archivo. Entonces, hay ciertos comandos en Linux, por ejemplo, que te pueden permitir ver un archivo, por ejemplo, solamente la parte del inicio o la parte de final de un archivo. Entonces, los comandos para usarlo, pues aquí lo llegamos a tener. Algunos de ellos es precisamente head y tail. Head y tail tienen esas funciones. Por ejemplo, head te muestra las primeras líneas de un fichero, mientras que tail te muestra las últimas líneas, ¿sí? Cuando tenemos nosotros archivos de bitácora, te vas a topar que de repente son enormes, o sea, son tremendamente grandes esos archivos, pueden tener decenas, cientos, miles de líneas de código, ¿sí? Entonces, la única manera que te queda, pues es para visualizar, a lo mejor, si tú estás checando la bitácora por algún mal funcionamiento que hubo, los archivos de bitácora, lo que puedes usar es usar el comando tail.
porque con eso solamente te va a reportar los últimos movimientos que hizo el sistema operativo. Y de esa manera, pues bueno, santo remedio, ya revisas lo último que estaba dentro de tu interés checar y pues listo, ya te sales y todo como si nada hubiera pasado, ¿sí? Entonces, esa es es un comando que en determinado momento te puede servir, ¿sí? Ok, entonces vamos a pasar a algo más para que veamos precisamente otros de los comandos que se llegan a utilizar, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver más al rato. Miren, por ejemplo, aquí viene edición de ficheros. Estos son, así como Windows tiene sus editores de ficheros, así como tiene su su blog de notas, también Linux tiene sus editores de ficheros que te permiten visualizar un archivo de texto o inclusive modificarlo. Algunos de ellos son, por ejemplo, Touch, B, EE y MacEdit. Y hay otros tantos más, ¿sí? Por ejemplo, si tú utilizas CAT, lo único que va a hacer, te va a hacer un listado en pantalla. Por ejemplo, el que yo más habitualmente llegué a utilizar era el B, el cual ya está instalado por default. Y hay algunos otros más que en determinado momento puedes llegar a instalarlos, ¿sí? Pero pues bueno, lo que va a ser la instalación de ellos lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, aquí está B, que era el que estaba utilizando. B, lo prueba.txt. Entonces, ese te abriría precisamente en el editor el archivo llamado prueba.txt y tendrías acceso precisamente a él. Si tú pulsas la tecla I, podrías entrar en modo de inserción y escribir el texto que tú quisieras. Entonces, para salir de ese modo, pues ya nada más le das escape y si utilizas tu 2.w, puedes tú grabar los cambios en el archivo y si ustedes 2.q, podrías grabar, podrías salirte directamente del programa, que sería lo que podríamos nosotros en determinado momento pues estar haciendo precisamente con dicho programa, ¿sí? Ok, bueno, prácticamente ahorita se nos va aquí a cerrar lo que viene siendo la sesión. Vamos a hacer una cosa, ya nada más para terminar de ver algunas cositas más. Ahorita que se cierra la sesión, ya saben que entramos con las mismas claves y reanudamos, ¿sí? Entonces, para que así lo hagamos de esa manera, por favor, ¿sí? Por lo pronto, voy a dejarles compartido pantalla. Bueno, ya casi va a ser inútil porque ya estamos en los últimos momentos, pero vamos a tener aquí nuestra sesión de Linux y vamos a tener aquí nuestros textos de este manual que les voy a estar pasando para que veamos cómo se hacen, cómo se utilizan estos comandos para visualizar archivos dentro de estas carpetas, ¿sí? Entonces, ya nada más les encargo ahorita que nos volvamos a enlazar para unos minutos, no le vamos a dar los 40 minutos completos, pero sí lo suficiente para que podamos avanzar y agregar algunos comandos más a nuestra lista, ¿sí? Ok, voy cerrando sesión y nos vemos aquí en unos segundillos. Okay. Ya estamos en condiciones de grabar. Vamos a ver nuevamente. Estamos ahí en nuestro directorio, le damos clear y con clear se va a borrar todo el contenido en la pantalla, ¿sí? Con clear borramos todo el contenido de la pantalla. A continuación, hacemos un listado del directorio. Es más, ponemos pwd para ver en qué directorio estamos y vemos que estamos en el directorio home del usuario J. Gerardo. Si yo ahora doy ls, puedo listar el contenido de ese directorio. Y ahí podemos ver que tenemos 3 archivos.
bueno, 3 carpetas que son ciencia, física y química. Y tenemos un archivo de texto que dice welcome.txt. Cuando tú quieres listar el archivo, ese welcome.txt, lo que puedes hacer es utilizar la instrucción cat. ¿Sí? Con la instrucción cat, tú le puedes poner el nombre del archivo, welcome.txt, y das enter y ahí te va a desplegar el contenido de ese archivo. ¿Sí? Si yo quiero hacer modificaciones al archivo, pues lo que puedo hacer es que doy v, el comando v, que es el que va a invocar el editor de texto, y pongo el nombre del archivo, welcome.txt. Doy enter y me abre el archivo en modo texto, en modo de edición. Y aquí solamente si quiero, por ejemplo, puedo navegar en el archivo, acomodarme, puedo desplazarme con ciertas teclas que te permiten el desplazamiento a la izquierda, a la derecha, cosas por el estilo. Pero si, por ejemplo, yo quiero insertar, doy simplemente una I latina para que aparezca en modo de inserción. Vamos a ver. Ahí está en modo inserción. Pulsé la tecla I y estoy en modo inserción. ¿Qué tal que doy unos cuantos enters? Cambio parte del contenido del archivo y voy a escribir un mensaje, por ejemplo. Universidad Politécnica de Gómez Palacio. ¿Sí? Ok, ese es el contenido que le iba a agregar. Doy escape y salgo del modo de insertar. Entonces, y aquí simplemente pulso los 2 puntos y le pongo, por ejemplo, W. Con ese W lo que estoy haciendo es que le estoy indicando que grabe. Todo eso está ocurriendo acá en la parte inferior de mi pantalla de texto. No se les olvide. Eso aquí lo tenemos. ¿Sí? Ok. Doy ahí W. Y ya me dice, welcome. 290 caracteres escritos. Doy nuevamente 2 puntos. Pongo Q de queso o de quit, de salir. Y pongo inclusive hasta el signo de admiración. Y con eso le indico que quiero salir del modo de edición. Y ahí ya, tengo nuevamente el prompt. Y ya me salí del modo de edición. Y el archivito welcome.txt ahí se encuentra. ¿Sí? Ahí vemos una variante del LS que te permite no nada más ver carpetas y archivos, sino que te permite ver algunos archivos que se encuentran ocultos. Pero pues bueno, ahí tenemos todavía welcome. Como digo, si yo le doy cat welcome.txt, puedo ver el contenido del archivo con las últimas modificaciones que le hice. ¿Sí? Ok, entonces ahí de poquito en poquito vamos aprendiendo cómo estar utilizando el editor de texto, porque pues nos va a ser muy, muy útil en ocasiones cuando queremos hacer una configuración. Ahora bien, otra instrucción más que podemos llegar a ver, pues aquí sería con cuál instrucción, por ejemplo, puedo borrar yo un archivo. Borrar un archivo lo puedo hacer yo con la instrucción RM. RM de remove es la que te permite borrar un archivo. RM, tú le pondrías, por ejemplo, RM. Sabes que tienes un archivo llamado welcome.txt. ¿Sí? Entonces, en el momento que yo dé aquí enter, al momento que listo de nuevo
la carpeta, fíjense cómo el archivo ya fue borrado, ¿sí? RM. Con RM es como si usaras tú un delete en MS2 y los archivos se borran. El archivo que tú quieres que se borre, se borra, ¿sí? Y en su gran mayoría en carácter de irrevocable, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos el RM porque, por ejemplo, al igual que como lo hacemos en MS2, también podemos nosotros borrar toda una serie de archivos utilizando comodines, como sería, por ejemplo, el asterisco. Recordarán ustedes que tú si quieres borrar, por ejemplo, todos los archivos .txt de un directorio, pues nomás le das delete o del espacio asterisco.txt y en automático borrará todos los archivos. RM es un comando muy delicado porque no te va a preguntar, ¿está usted seguro? Nunca te lo va a preguntar de esa manera. Entonces, lo que borres se va a borrar en definitiva. Y sobre todo hay ciertas variantes de la instrucción o del comando que pueden ser sumamente riesgosas. Por ejemplo, hay formas en que si yo, por ejemplo, si le pongo RM y le pongo asterisco, va a borrar todo lo que se encuentre en ese directorio, ¿sí? Lo grave aquí es si, por ejemplo, le dieras algo así como RM diagonal espacio asterisco, porque vas a hacer que se posicione para arrancar desde la raíz del sistema de archivos de Linux y luego como el siguiente instrucción es un asterisco, se podría agarrar borrándote todas las carpetas, todos los directorios y archivos del sistema operativo, ¿sí? Y cuando pasa eso por un error de dedo, es horrible porque te echas todo el sistema, todos los datos que tenías en un servidor, los eliminas con ese modo de borrar recursivo. Entonces, pues hay que tener cuidado de que cuando nosotros metamos cierto tipo de comandos que son muy sensibles, como es el RM, tomemos todas las precauciones del mundo para garantizar que no estamos cometiendo un error en el comando que vamos a lanzar, ¿sí? Bueno, ok, entonces yo diría que hasta aquí estaremos dejando esta clase de lo que tiene que ver los comandos, sobre todo de estos comandos que tienen que ver con manipulación de archivos. Vamos a estar viendo posteriormente algunos otros casos más, pero sobre todo que podamos ver todos aquellos que tienen que ver con la manipulación de archivos, de carpetas, para seguir con otras partes que ya tienen que ver más con la configuración del sistema operativo. Ok, ¿alguna duda hasta este punto, jóvenes? Momento no, profe. Ok, bueno, ya despierten, ya nos vamos, ya nada más, ay, para pronto es, hasta la cámara encendiste. Ya nada más les encargo, por favor, hay que, vayamos activando nuestras cámaras para, ya ir cerrando la sesión con nuestra selfie de asistencia. ¿Sí? Ok, ¿qué nos falta? Gio, qué milagro, Gio. Ok, bueno. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar con estos temas el día de mañana, pero en el orden que yo tenía de lo que íbamos a ver, pues hasta aquí llegábamos. No le vamos a avanzar para no tratar de ir metiendo un poquito de desorden en los comandos que estamos viendo, ¿sí? Entonces, aquí le dejamos y nos reportamos para la siguiente clase, chamacos. Gusto en verlos. Hasta luego, luego. No, profe. Bye.